Muy bien, muchas gracias, querido hermano Ricardo. Joel, perdón. Pero aparecen letras, unas letras, ¿no te ves? Creo que está... No importa. A ver, párate ahí tú. Muy bien, ya estamos transmitiendo en vivo. Así es que, amados hermanos que nos ven a través de las redes sociales, les damos la bienvenida, Dios los bendiga, y nuestros queridos hermanos que están aquí también sean bienvenidos. Vamos a iniciar con nuestro sermón del día de hoy, el cual lleva por título Reunión de Bendición. Así se titula el sermón del día de hoy. Y vamos a darle lectura a Gálatas capítulo 2, versos del 1 al 10. Pero antes de comenzar con esos versos, vamos a hacer un poquito de contexto. Es decir, vamos a recordar lo que vimos la semana pasada para que se pueda entender mejor lo que vamos a tratar el día de hoy. ¿De acuerdo? Amén. Bien, la semana pasada terminamos de estudiar el capítulo 1, donde el apóstol Pablo expresó su disgusto a causa de que los gálatas en muy poco tiempo se habían apartado del verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo un evangelio falso como el de los judaizantes. El apóstol Pablo dejó claro que todo evangelio diferente al de nuestro Señor Jesucristo está bajo maldición. También aclaró que su meta no era agradar a los hombres, sino a Dios, por lo cual, con seguridad, con firmeza, el apóstol Pablo defendió su apostolado y el verdadero evangelio de la gracia, y dejó claro que lo recibió directamente por revelación de nuestro Señor Jesucristo, y no de alguna fuente humana. Aclaró también que por gracia Dios lo llamó para predicar el evangelio a todos los gentiles. Y 3 años después de su conversión, decidió ir a Jerusalén y conoció brevemente al apóstol Pedro y a Santiago, el hermano del Señor Jesucristo. Y por último, contó que las iglesias de Judea glorificaban a Dios al saber que aquel que antes los perseguía, ahora proclamaba esa fe y la defendía y la exponía, y se estaba refiriendo a él mismo. Y por último vimos que el apóstol Pablo puso de testigo a Dios mismo de que todo lo que les estaba diciendo, todo lo que les había enseñado, era verdad. Y por la Biblia nosotros sabemos que el apóstol Pablo no mentía, sino que lo que estaba diciendo era verdad. Por lo tanto, nosotros tenemos la seguridad de que lo que a continuación nos va a decir el apóstol Pablo es verdad. Así que prestemos atención a lo que el apóstol Pablo nos dice el día de hoy en el capítulo 2 de Gálatas, versos del 1 al 10. Pero por el momento solamente le vamos a dar lectura al verso 1. Y así nos vamos a ir hasta llegar al verso 10, ¿de acuerdo? Amén. Antes oremos para poner este tiempo en las manos de Dios. Amado Padre del cielo y de la tierra, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuevamente te damos las gracias, Señor, por permitirnos estar aquí ante tu presencia, disfrutando de tu palabra, Señor, a través de la cual tú nos edificas, nos bendices, llenas nuestro corazón de ánimo, de fortaleza, de alegría, de gozo, Señor. Te pido por mis hermanos que están aquí, por los que no pudieron venir, Señor, por los que están enfermos, pero nos avisaron que no podían venir, Señor. Cuídalos, ayúdalos para que pronto estén bien de salud, Señor, y estén aquí la próxima semana. Nuevamente, en el nombre de Cristo, te ruego que seas tú ayudándome para exponer tu palabra con claridad, para que seas tú ayudándonos a todos a entenderla. Que tu Espíritu Santo se manifieste, Señor, y que nos ayude a entender y a comprender para después ponerlo por obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, dice así el verso 1, presten mucha atención. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé
llevando también conmigo a Tito. ¿Pueden tomar sus lugares? Sí. Bien, aquí vemos que el apóstol Pablo se tardó ¿cuántos años para subir a Jerusalén? 14 años. Y aquí cabe hacernos una pregunta, ¿no? ¿Cuál fue la razón del por qué el apóstol Pablo tardó 14 años para volver a Jerusalén? Si en aquel tiempo todos los judíos debían acudir a Jerusalén al menos 3 veces al año. ¿Para qué? Para celebrar las fiestas judías más importantes. Pero el apóstol aquí se tardó mucho. ¿Por qué? Pues la respuesta es muy sencilla. Porque el apóstol Pablo sabía perfectamente que para agradar a Dios y para ser salvo no era necesario cumplir con la ley, ni con las celebraciones, ni con las tradiciones judías, como enseñaban los falsos maestros de aquellos tiempos. ¿Cuáles eran esos falsos maestros? Los judaizantes. Al no ir a Jerusalén por tanto tiempo, el apóstol Pablo está dejando claro que en Cristo Jesús, es decir, en su posición de cristiano, ya no era necesario celebrar todas esas fiestas que llevaban a cabo los judíos. Vamos a comprobarlo dándole lectura a Colosenses capítulo 2, versos del 16 al 17. Colosenses capítulo 2, versos del 16 al 17. Mira lo que dice ahí. ¿Ya lo tienen? Colosenses 2, del 16 al 17. Sí. Un segundo, es que se me movió aquí la cámara y ahora hoy no vino quien nos ayuda a eso. ¿Alguien puede checar si está saliendo bien la imagen? ¿Puedes checar? Sí, sí está saliendo bien. Bueno, dice así Colosenses, escuchen. Capítulo 2 del 16 al 17. Por lo tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. La Biblia es cierto que en muchos pasajes enseña que Dios había instituido ciertas festividades, pero habían sido instituidas solamente para el pueblo de Israel y no para la iglesia del Nuevo Testamento, es decir, a los que hoy estamos bajo la gracia de Dios. Pero los judaizantes, que estaban en Colosas y que estaban en Galacia también, querían imponer estas celebraciones, estas tradiciones a los cristianos. Pero Pablo, en este verso que acabamos de leer en Colosenses capítulo 2 del 16 al 17, ahí les dice, está siendo muy claro, que no debían de permitir que nadie los condenara por lo que comían o por lo que bebían o porque no celebraban ciertos días o porque no celebraban ciertas fiestas o ceremonias. En el Nuevo Testamento no encontramos ni un pasaje en donde a los cristianos se nos mande a celebrar algo similar a lo que acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque los que hemos creído en Cristo Jesús ya no estamos bajo la ley. Pablo más adelante en el capítulo 3 habla de este mismo tema. Así que cuando lleguemos ahí vamos a hablar más ampliamente de lo que estoy diciendo. Pero por el momento, pues quiero dejar claro que Pablo no fue por 14 años a Jerusalén. ¿Por qué? Porque él sabía perfectamente que no era necesario cumplir con las celebraciones judías para poder agradar a Dios y alcanzar la salvación. Porque eso es lo que ellos enseñaban, ¿eh? Está bien que creas en Jesucristo, que creas en el Evangelio, pero para que seas salvo completamente, necesitas cumplir los 613 mandamientos de la ley de Moisés. Pero Pablo aquí nos está diciendo que ya no era necesario. Continuamos con el verso 2. Vamos a darle lectura. Dice así: pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación
el evangelio que predico entre los gentiles. Pablo, lo que estamos viendo aquí es muy importante, porque el apóstol Pablo aquí hizo a un lado el orgullo, y en obediencia fue a ver a los que, dice aquí, ya tenían cierta reputación, es decir, fue a ver a los apóstoles, y reconociendo la autoridad de los apóstoles, tuvieron una reunión en privado, la cual fue de gran bendición para ambos grupos, ya que en esa reunión el apóstol Pablo puso a prueba su fe y se abrió ante la posibilidad de que podría estar equivocado. Se abrió ante la posibilidad de que tal vez estaba predicando un evangelio diferente al que predicaban los apóstoles. Si este hubiera sido el caso, el apóstol Pablo estaba corriendo, dice, o habría corrido en vano. Es decir, el trabajo que había hecho, que había realizado y que continuaba llevando a cabo, habría sido en vano, no habría servido de nada. Pero no fue así. Más adelante, en los versos que continúan, ahí vemos que los apóstoles, después de que Pablo les expuso el evangelio que él predicaba entre los gentiles, no lo reprendieron, no lo corrigieron, no le dijeron, Pablo, es necesario que le quites esto y le pongas esto. No, sino que lo apoyaron. Fue aceptado, lo aceptaron y lo respaldaron los demás apóstoles con los cuales se había reunido. ¿Por qué hicieron eso los apóstoles? Porque comprobaron que al igual que ellos, Pablo estaba predicando el mismo evangelio, el evangelio de Jesucristo, el cual consistía no en guardar la ley de Moisés, sino en creer en Jesucristo y en la obra redentora que él llevó a cabo en la cruz del Calvario para obtener la salvación. Ahora bien, todos los que hoy predicamos la palabra de Dios debemos de seguir el ejemplo del apóstol Pablo y estar dispuestos a probar nuestra fe y ser capaces de reunirnos con otros hermanos, ya que como hombres todos podemos equivocarnos. Por lo cual, si nos equivocamos, debemos de hacer a un lado el orgullo. Necesitamos ser humildes y estar dispuestos a que alguien nos corrija si es que estamos equivocados. Y que esa persona pues nos muestre con la Biblia nuestro error. Y repito, nosotros debemos de hacer a un lado nuestro orgullo y recibir esa corrección con humildad, reconocer que nos hemos equivocado y después pues pedir perdón ante la congregación y corregir ese error de interpretación bíblica o si es que estoy enseñando alguna falsa doctrina. Eso es lo que debemos de hacer, eso es lo que todos deberíamos de hacer, pero tristemente vemos que no siempre es así. No siguen el ejemplo de Pablo. Cuando se les corrige o se les llama la atención, pues el pastor o el pseudoapóstol, como hoy se les dice, o profeta, se molestan e incluso llegan a correr a las personas. Aquí el que interpreta la Biblia soy yo, aquí el que lleva el asunto soy yo y no tú. Yo así enseño, así se me enseñó, y si no están de acuerdo, pues adelante. ¿Eso está bien? No, de ninguna manera no está bien. Continuamos con el verso 3. Perdón, querida hermana, ¿le dijiste algo? ¿Sí está bien? Sí, es que nada más se te ve de aquí. Ay, Señor Santo. Te iba a decir que nada más se ve, te estoy haciendo eso y es que nada más te ves así. O sea, hasta la... Y si le pones pantalla completa ahí, a ver, dale pantalla completa. O baja, no, jala tantito para acá, para que te veas. ¿No? A ver, Si le pones la pantalla completa, Un poquito. a ver, permítanme. te quita más. Porque nada más llega hasta ahí, no se te ve un beso. No se te ve tu frente ni tu cabeza. No, o sea, tu frente se ve hasta la nariz. ¿Qué tal? Sí.
Ahí, querida hermana. Ya no sale. No sale en aquí entonces. Sí, yo Ya. creo que ahí está. Allá. Nuevamente Ya. pido disculpas, les decía que la persona que nos ayuda, de los dos que nos ayudan a hacer la transmisión, muchas gracias hermana, pues no vinieron. Entonces, les decía que hay que ser humildes y corregir el error, si es que estamos equivocados en algo, ¿verdad? Y continuamos con el verso 3. Dice así: mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Tito fue un joven predicador y excelente colaborador del apóstol Pablo. No era judío, él era griego, fue griego de nacimiento, y esto pudo haber sido suficiente razón para que los judaizantes, al enterarse que Pablo tenía entre sus colaboradores a un griego, pues ellos esperaban, los judaizantes esperaban, que los apóstoles obligaran a Tito a circuncidarse, pero no fue así. Pablo solamente lo menciona para deshacer la postura legalista de los judaizantes, es decir, para que pues no obligaran a Tito ni obligaran a los apóstoles a la que no se lo podían imponer, ¿de acuerdo? Fíjate que esto es cosa seria, porque si los apóstoles hubieran obligado a Tito a circuncidarse, toda la iglesia hubiera sido puesta nuevamente bajo el antiguo yugo de la ley, el cual no puede salvar a nadie. Miles, millones de cristianos lo han intentado y no han podido. O judaizantes, más bien dicho, ¿no? Nadie ha podido llevar ese yugo. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Continuamos con el verso 4 y 5. Fíjate lo que dice. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. En el verso 2, acabamos de ver que el apóstol Pablo reconoció la autoridad de los apóstoles y se sometió a ellos. Pero aquí vemos que por ningún motivo el apóstol Pablo se sometió a los judaizantes, a los cuales aquí llama falsos hermanos. Estos falsos hermanos se habían introducido secretamente en las iglesias. ¿Para qué? Para expiar la libertad que los cristianos tenían y que hoy seguimos teniendo en Cristo Jesús. El propósito de los judaizantes era y sigue siendo el mismo. Es decir, ellos quieren someter a esclavitud a los cristianos. Es decir, quieren obligar a los creyentes a cumplir la ley de Moisés para que sean salvos. Pero el guardar la ley es un yugo que nadie, como decía hace un momento, puede llevar. Nadie, absolutamente nadie. Aparte de nuestro Señor Jesucristo, porque Él sí la cumplió, pero de ahí nadie, absolutamente nadie la ha podido cumplir. Ni la cumplieron ni la podrán cumplir. Fíjate lo que dijo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 15. Búsquenlo. De hecho, cuando estén en casita, estudien ese capítulo. Ese es un capítulo que todos los cristianos deben de conocer. Hechos capítulo 15, versos del 10 al 11, dice lo siguiente. Aquí está hablando el apóstol Pedro y escucha lo que dice. Ahora pues, y hace una pregunta, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Aquí encontramos la intervención del apóstol Pedro en el concilio que se llevó a cabo en Jerusalén, donde el apóstol Pedro no estuvo de acuerdo en que se obligara a los cristianos a circuncidarse y a cumplir toda la ley, a la cual él le llama aquí como un yugo. ¿Saben lo que es un yugo, no?
que se les pone a la yunta para anunciarlos y trabajar, ¿no? Entonces aquí Pedro le está llamando un yugo, el cual pues es tan insoportable y tan pesado que ni ellos ni sus antepasados pudieron llevar. Entonces Pedro aquí dejó claro en ese concilio que el Evangelio enseña que la salvación viene solo por la gracia y por medio de la fe que depositamos en Cristo Jesús. Ninguna obra puede traer salvación, ni siquiera la ley judía. Lo bueno de todo esto es que ni Pablo, ni Bernabé y ni Tito se sometieron, es decir, no se dejaron convencer por los judaizantes para que la verdad del Evangelio, dice aquí, permaneciera en los Gálatas y hoy en día pues permanezca en nosotros, porque esta palabra pues sabemos que está tan fresca como desde el primer día en que Dios la dio. Entonces la verdad del Evangelio es el Evangelio de Jesucristo, que nada tiene que ver con la ley de Moisés, no tiene que ver absolutamente nada. Entonces sería bueno que hoy en día todos los que predicamos el Evangelio sigamos el ejemplo de Pablo y nos esforcemos por proteger la pureza de la verdad de Dios, la pureza del Evangelio revelado en la Biblia. Es decir, debemos esforzarnos por transmitirlo tal y como Dios lo dejó escrito en la Biblia, tal y como Jesucristo y sus apóstoles lo predicaron. Así es como debemos de exponerlo, pero sobre todo debemos de vivirlo, debemos de vivir de acuerdo al Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo es que se vive de ese modo? Pues viviendo en santidad, viviendo en obediencia, viviendo en humildad, viviendo en amor, ejercitándonos en la vida espiritual. De esa manera se vive de acuerdo al Evangelio de Jesucristo. Continuamos con el verso 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Pablo está diciendo esto en forma de sarcasmo y se está refiriendo a los falsos maestros, es decir, a los judaizantes, quienes presumían de conocer a los apóstoles y de tener el respaldo de ellos. Y de esta manera, pues ellos presentaban a los apóstoles como superiores a los demás. Pero Pablo dijo esto no para menospreciar a los demás apóstoles, porque ya hemos visto que respetó la autoridad de ellos, ¿no? Se sometió a ellos. Entonces Pablo no dijo esto para menospreciarlos, sino para que los Gálatas y ya nosotros nos quede claro que Dios no hace acepción de personas. Es decir, ante Dios nadie es más santo, nadie es más ungido, nadie es más valioso, nadie es más importante que los demás, nadie está por encima de los otros. ¿De acuerdo? Amén. Amén. De manera que el apóstol Pablo, pues lo que les está diciendo aquí, ¿no? Esos a quienes ustedes pretenden exaltar, nada nuevo me comunicaron. Ellos esperaban otra cosa, ¿no? No sea, Pablo es inferior a los apóstoles. De seguro cuando lleven a cabo esa reunión, pues les va a quedar corto, ¿no? Pablo es inferior a ellos, no sabe prácticamente nada, ¿no? Lo van a reprender, lo van a corregir, pero pues ya vemos que no fue así. Entonces, repito, la intención de Pablo no era provocar una rebelión contra la autoridad de los apóstoles, sino evitar el legalismo y la jerarquización. Es decir, Pablo quería evitar la jerarquía dentro de la iglesia, porque esa jerarquía, pues, a unos los esclaviza, ¿no? Y a otros los glorifica. Y de esta manera, pues, pervierten el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí me explico? En la iglesia de Jesucristo, de hecho, él mismo enseñó que no debe de haber jerarquía. Debe de haber autoridad, sí. Y para eso instituyó, bueno, en este tiempo, pues ya sabemos que los ministerios que están vigentes es el de pastor, evangelista y maestro. Pero en aquel tiempo Dios instituyó apóstoles y profetas. Esos ministerios ya terminaron.
era la autoridad que Dios había establecido dentro de la iglesia. Pero no jerarquía, es decir, nadie debe de estar por encima de otro. Y esto pues en otras denominaciones se ve, por ejemplo en la iglesia católica. ¿Quién es el mandamás ahí? ¿Quién está por encima de todos? El Papa, luego los obispos, cardenales y esa línea que siguen, ¿no? Y al último los sacerdotes, pero eso es antibíblico. El pastor no es superior que ustedes, no es mejor que ustedes, no es más santo que ustedes, porque a veces pensamos equivocadamente o nos llegan a decir, ¿no? Pastor, ore por mí porque usted está más cerca de Dios, usted es más superior a nosotros. No, eso es mentira. Si tú estás más alejado de Dios que yo, pues es porque alguien está viviendo en desobediencia, en pecado. Pero tú puedes estar, digamos, tienes el acceso directo a Dios, al igual que yo, al igual que el hermano, al igual que la hermana. Nadie es mejor que los demás. Nadie está por encima de los demás. Eso es lo que Pablo quiere demostrar aquí. ¿De acuerdo? Amén. Amén. De hecho, hay muchos pasajes que muestran esto, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo lo enseñó en Mateo 20, del 26 al 27. Dijo, por ejemplo, ahí en un pasaje, ¿no? El que quiera ser el primero entre vosotros, sea vuestro siervo, vuestro servidor, como el Hijo del Hombre, refiriéndose a él, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso está en Mateo capítulo 20, del 26 al 27. Pues eso nos debe de quedar claro, ¿no? Pablo dice en Romanos capítulo 12, verso 3, que nadie tenga otro concepto más alto de sí mismo que el que debe de tener. ¿Cuál es el concepto que debo de tener de mí mismo? Que soy un vil pecador, redimido por nuestro Señor Jesucristo. Ese es el concepto que cada uno de nosotros debemos de tener. Bien, continuamos con el verso 7 y 8. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, y dice el 8, pues el que optó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, optó también en mí para con los gentiles. En el verso anterior que acabamos de leer, el apóstol Pablo dijo que los apóstoles nada le habían aportado, nada que él no supiera, sino, ¿qué fue lo que hicieron? Avalaron, apoyaron el evangelio de Pablo y lo hicieron al comprobar que se trataba del mismo evangelio de Jesucristo y que Pablo lo estaba pues transmitiendo de una manera excelente, ¿verdad? Solamente estaban predicando el mismo evangelio, solamente que les fue encomendado predicarlo a dos grupos de personas distintas. Aquí Pablo está diciendo que a él le fue encomendado predicar el evangelio ¿de qué? De la incircuncisión. Es decir, a él le fue encomendado predicar el evangelio a los gentiles, a los de diferente nacionalidad, es decir, a los que no eran judíos. En aquellos tiempos a los gentiles eran conocidos como incircuncisión. Cuando los judíos veían a un grupo de gentiles, pues decían, ahí vienen los incircuncisos, los de la incircuncisión. Pues a ellos Pablo debía de predicarles el evangelio específicamente. Y a Pedro le fue encomendado predicar el evangelio ¿de qué? De la circuncisión. No es otro. Lo que significa eso, pues es que debía de predicar el mismo evangelio, pero específicamente ¿a quiénes? A los judíos. A los judíos se les llamaba así, no los de la circuncisión. ¿Por qué? Porque ellos se circuncidaban todavía en aquel tiempo. ¿De acuerdo? Fue una orden que Dios estableció para los judíos, pero cuando se convirtieron al cristianismo ya no era necesario. Bien, y vimos aquí que en el verso 8, pues ahí denota que Dios había bendecido el ministerio de Pedro, como también el ministerio del apóstol Pablo. Entonces aquí vemos claramente que Dios no hizo acepción de personas. Ni Pedro era superior a Pablo y ni Pablo era superior al apóstol Pedro. Ambos habían sido llamados por Dios, por nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué?
para predicar el mismo evangelio. Por lo tanto, Dios los bendijo de igual manera. Dios no tuvo favoritos ahí. O sea, no, Pablo es mejor, sabe más, tiene más educación. Pedro es un pescador, pues no habla tan bien, pues para ti la bendición es menos. No, Dios no hizo acepción de personas. Y de igual manera, hoy Dios continúa bendiciendo y respaldando el ministerio de todos aquellos que predicamos el verdadero evangelio de Jesucristo. No importa en qué lugar del mundo nos encontremos o cuánto tiempo llevemos haciéndolo. Lo importante, lo que Dios toma en cuenta, como decía hace unos momentos, que lo estemos predicando tal y como Dios lo dejó establecido en la Biblia, tal y como Jesucristo y sus apóstoles lo enseñaron. Si lo hacemos así, es garantía de que Dios nos está respaldando. Amén. Continuamos con el verso 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Los que antes había mencionado Pablo como quienes tenían cierta reputación de ser algo, pues aquí nos dice quiénes eran. Aquí ya nos da el nombre y se refería a Jacobo y a Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro, que aquí le llama Cefas y en otras partes le llama Pedro, ¿verdad? Y también se refiere al apóstol Juan. Ellos eran considerados como pilares de la iglesia de Jerusalén y pues tenían razón, ¿no? Al ser considerados así, porque ellos fueron instruidos directamente por nuestro Señor Jesucristo. Eran personas que se estaban esforzando por predicar el evangelio para que pues todos los judíos lo escucharan, lo creyeran y pudieran alcanzar la salvación por fe en Cristo Jesús y no por las obras de la ley. Entonces, está bien, era correcto que se les considerara como pilares de la iglesia de Jerusalén. Entonces, con estos hermanos que menciona, es con ellos que Pablo se había reunido, ya habían llevado una reunión en privado. ¿Para qué? Para comprobar que el apostolado de Pablo y su evangelio eran genuinos. Entonces, en esa reunión, Jacobo, Pedro y Juan comprobaron que Dios le había dado el privilegio de predicar. ¿A quién? A Pablo y a Bernabé. Les había dado el privilegio de predicar el mismo evangelio. ¿Y qué fue lo que hicieron como resultado? Dice aquí que en señal de compañerismo le dieron la mano a Bernabé y al apóstol Pablo. Vemos aquí que no se realizó, no se llevó a cabo alguna ceremonia especial ni pública. Lo que sí vemos aquí, que hubo un mutuo acuerdo, un mutuo reconocimiento de la gracia de Dios que actuaba en todos ellos. No solamente en Pablo, no solamente en Bernabé, no solamente en Tito, no solamente en Juan, en Pedro y en Santiago, sino en todos. Se dieron cuenta de eso, estaban de acuerdo que Dios les había dado el privilegio a ellos también de participar de su obra aquí en la tierra. Entonces vemos algo muy importante aquí. Ni los unos ni los otros se pusieron zancadillas. No hubo envidia, no hubo competencia entre ellos, sino lo que hubo es compañerismo. Y eso es maravilloso, ¿no? No empezaron ahí a discutir. No, Pablo, necesitas hacerlo de esta manera o no está bien lo que estás diciendo. Necesitas vestirte de esta manera. Necesitas hablar de esta manera. Ni Pablo los corrigió a ellos, ni los apóstoles corrigieron a Pablo. ¿Por qué? Repito, porque el verso nos está comprobando que se dieron cuenta los apóstoles que Pablo estaba predicando el evangelio de una manera excelente, lo estaba haciendo perfectamente, lo hacía con pasión, con convicción. Y los otros apóstoles también lo estaban haciendo de la misma manera. Y es así como todos debemos de hacerlo, ¿no? Los que estamos
Llamado a ustedes también, ¿no? Ya hemos visto eso, que lo pueden hacer con una persona, con el vecino, con el hijo, con quien Dios ponga en su camino. ¿De acuerdo? Amén. Entonces vemos aquí que, estando de acuerdo, ambos grupos fueron a predicar el Evangelio de Jesucristo. Me imagino que pues ambos grupos llevaban esa satisfacción, ¿no? Tanto los apóstoles como Pablo. Ellos comprobaron que Pablo lo estaba haciendo bien, y Pablo pues también se quitó un peso de encima, ¿no? Sí, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo correctamente, y aquellos también, Pablo lo está haciendo muy bien. Vamos a apoyarlo para que él siga expandiendo la palabra de Dios por todo el mundo. Entonces imagínate qué contentos iban, ¿no? Qué alegría, qué gozo llevaban ellos en el corazón. Entonces, pues ahí vemos que Pablo y sus colaboradores se fueron a predicar el Evangelio a los gentiles, y Pedro y los demás apóstoles a los judíos. Y de esta manera, pues vemos aquí que esa reunión fue de gran bendición para todos los que estuvieron ahí. Y fue tan hermosa, que el día de hoy esa reunión nos sigue bendiciendo a nosotros. Hoy la tenemos escrita en la Biblia, y cuando la entendemos, cuando la comprendemos, ¿qué es lo que pasa? Nos gozamos, gloria a Dios, por la vida de Pablo, por la vida de los apóstoles que estaban ahí en esos momentos, que aclararon, que comprobaron que Pablo pues predicaba la verdad. Y hoy con toda confianza, ¿qué hacemos? Estudiamos la palabra que el apóstol Pablo dejó escrita. Sabemos que fue inspirado por Dios, sabemos que es verdad, lo hemos comprobado. ¿Por qué lo sabemos? Porque cuando esa palabra la entendemos y la vivimos, ¿qué es lo que pasa en nuestra vida? La cambia nuestra vida, cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios, porque es verdad, la cual fue dicha por medio de ¿quién? Del apóstol Pablo. Tenemos nada más ni nada menos que 13 cartas, y con eso es más que suficiente. Lo importante, como decía, es entenderla, comprenderla y vivirla. Si no, no te sirve de nada. De nada, solamente nos lleva a convertirnos en religiosos. Yo sé lo que dijo Pablo y me sé Gálatas, Efesios de memoria, pero no la vives, ingrato. ¿De qué te sirve? Te estás condenando más. Lo poco que sepas, eso preocúpate por poner por obra. Lo que no sepas, lo que aún no entiendes, no te preocupes. Repito, preocúpate por lo que ya sabes y no estás poniendo por obra. ¿De acuerdo? Amén. Amén. Entonces, esa reunión en realidad fue de gran bendición, y hoy nos sigue bendiciendo a nosotros. Y hoy todos los que predicamos el Evangelio debemos de seguir este ejemplo y darnos la mano en señal de compañerismo, pero sin celos, sin envidia, sin hipocresía, sino sinceramente. Pero también, tristemente, hoy muchos no siguen este ejemplo, y los celos, la envidia y la competencia abundan mucho más que el compañerismo. Eso lo podemos ver en las redes sociales. Hay pastores que hacen alarde, que tienen iglesias de 4,000, 5,000 personas, que tienen 10,000, 15,000 vistas, no sé cuántas, ¿no? ¿Ustedes creen que eso esté bien? Yo no predico buscando el like o para que se me reconozca o que me aplaudan, no, Señor. Si yo predico es para que la gente escuche el verdadero evangelio, y pues eso lo lleve a arrepentirse de sus pecados y a recibir a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Yo no predico para agradar a las personas. ¿De qué me servirían a mí? Pues no sé, tener miles de seguidores si no tengo el respaldo de Jesucristo. No me sirve absolutamente de nada. Bien, entonces esto no debe de ser así, porque pues nada es nuestro. La palabra, el poder, la salvación, el evangelio, todo es de Dios. Dios dio a su Hijo amado Jesucristo, y Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, no nosotros. Entonces, ¿por qué presentarnos, o por qué algunos lo hacen así? ¿No? Como decía, lo podemos comprobar en las redes sociales. Se sienten superior a todos, se sienten divinos, que el apóstol, que el profeta. ¿Eso de qué les va a servir finalmente? Absolutamente de nada.
Repito, todo es de Dios, todo es de Jesucristo. A nosotros solamente se nos dio el privilegio de predicar el Evangelio. Somos siervos inútiles que hacemos lo que debemos de hacer en agradecimiento a lo que Dios y nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Bien, Pablo termina diciendo en el verso 10, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Esto es importante también porque aquí podemos ver que los apóstoles no le pidieron a Pablo ni a sus colaboradores que cumplieran la ley, que celebraran esas fiestas judías, que se llevaran a cabo todas esas tradiciones, que dieran los diezmos, que hicieran pactos, que hicieran siembras, que se sintieran superiores a los demás. ¿Le pidieron algo de eso? No, ¿verdad? Lo único que les pidieron fue que no dejaran de ayudar a los pobres. ¿Sabes por qué? Porque el Evangelio de Jesucristo no es un evangelio de egoísmo, sino un evangelio de amor que lleva o que debe de llevarte a preocuparte por los demás y no solamente por ti mismo. El apóstol Pablo aquí se refiere a los pobres de la iglesia de Jerusalén. Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, las iglesias de Jerusalén la estaban pasando muy mal. El hambre había llegado allí a Jerusalén. ¿A causa de qué? A causa de la persecución que estaban padeciendo. ¿Sabes por qué? Por el simple hecho de que se habían convertido al cristianismo los judíos. Judío que se convertía al cristianismo, los expulsaban de su comunidad, los encarcelaban, los perseguían, los despojaban de sus bienes, no les daban trabajo, los despreciaban, los veían como lo peor. No había alimento. Entonces, pues, habría que ayudarlos, ¿no? El apóstol Pablo, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, puso todo su interés para poder cumplir esta petición. Y de hecho, tiempo después vemos en la Biblia que el apóstol Pablo volvió a Jerusalén, pero llevó una ofrenda que él se había encargado de recoger en todas las iglesias que él había fundado. Él la recogió para ayudar a esos hermanos. Entonces, todos nosotros como cristianos debemos de seguir el ejemplo del apóstol Pablo. De hecho, aquí mismo en esta carta, pero en el capítulo 6, verso 10, dice lo siguiente. Yo le doy lectura, escucha lo que dice. Gálatas 6:10. Así que, según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a la familia de la fe. Repito, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Como pueden ver, Pablo a través de este pasaje nos exhorta ¿a qué? A preocuparnos por los demás, por los que tienen necesidad. Nos exhorta a aprovechar la oportunidad para hacer el bien, mostrando el amor y servicio a unos cuantos. No, a todos, pero principalmente a los de la familia de la fe, es decir, a nuestros hermanos. Debemos de hacer esto porque esta es la voluntad de Dios. Tenemos que seguir el ejemplo de los apóstoles. Debemos obedecer la palabra que pues tenemos escrita aquí. Porque hay hermanos que conocen esta palabra y saben perfectamente, están conscientes que deben de ayudar a quienes Dios ponga en su camino. ¿Pero lo hacen? No. No les importa. No lo hacen. Entonces, de esa manera, pues nos convertimos en hipócritas, ¿no? Y a veces, como hemos mencionado también en otras veces, le dicen al hermano, pues estás muy mal, hermano, estás enfermo. Cuídate, voy a orar por ti. ¿Y con eso basta? No. Si Dios lo puso enfrente de ti, es para que tú le brindes esa ayuda. Nadie es tan pobre para que no pueda ayudar. Todos podemos hacerlo. Hay de aquel que no lo haga, porque todos necesitamos. Lo que sembramos, eso es lo que cosechamos. Si cosechamos indiferencia, pues eso es lo que vamos a cosechar también nosotros, ¿no? Bien, queridos hermanos, pues de esta manera llegamos al final de este estudio.
a través del cual pues el apóstol Pablo, ¿qué fue lo que hizo? Nos exhortó, una vez más nos exhorta a prepararnos, ¿para qué? Para defender la verdad ante aquellos que pretenden manipularla y nos quieren hacer creer otras cosas, como por ejemplo los judaizantes, quienes, repito, pues enseñaban un evangelio diferente al de Cristo, ¿no? ¿Quieres ser salvo? Está bien que creas en Jesucristo, cree en el evangelio, que cree que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, pero además tienes que cumplir los 613 mandamientos de la ley. ¿Eso es verdad? Es mentira. Nosotros somos, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y dice en el verso 9 de Efesios, capítulo 2, y no por obras para que nadie se gloríe o vanagloríe. ¿De acuerdo? Amén. Amén. Bien, entonces, para no caer en las mentiras de estas personas, no solamente de los judaizantes que hoy en día existen, sino de las tantas denominaciones, ¿no? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Para no caer en sus mentiras, necesitamos continuar estudiando la Biblia con seriedad y meditar en lo que vamos aprendiendo. Por ejemplo, lo que vimos el día de hoy, debemos de ponerlo por obra. Pero sobre todo debemos de tener un corazón que esté dispuesto para poner por obra lo que aprendimos. ¿Para qué? Para que no se nos olvide lo que Dios nos dijo el día de hoy. Pues es una manera excelente de que esa palabra permanezca fresca en nuestra mente y en nuestro corazón. Ya la escuché, ya la entendí, ahora ¿qué tengo que hacer? Ponerla por obra y de esa manera no se nos olvida. Si tú ya la recibiste, la entendiste, pero durante la semana no la vives, se te va a olvidar 18 días. El jueves ya se te olvidó. Y en el momento en que la necesites, pues no te vas a acordar. Pero si la practicas, la vas a mantener fresca en tu mente y en tu corazón. Y en el momento en que la ocupes, Dios te la va a recordar. Amén. O tú mismo la recuerdas, ¿no? Si se te aparece un judaizante, que nosotros hemos platicado con algunos, ¿no? La hermana Reina es testiga. Dios ha puesto en mí su palabra. Y con la palabra de Dios, pues esa es la que los calla. Amén. Los deja sin argumentos. ¿Sí? No, hermano, tienes que cumplir la ley así, permíteme, mira aquí la palabra de Dios, dice en Gálatas capítulo tal y tal, es más, usted déle lectura. No, pero pues los deja sin argumentos. O encuentras a un testigo de Jehová, ya sabemos cómo predican ellos, ¿no? Ellos no creen que Jesucristo es Dios. Tú acudes a la Biblia y le dices, mire, Señor, aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 1, ahí nos está diciendo que Jesucristo es Dios. Y en otros tantos pasajes que tenemos, ¿no? Pero esa palabra necesitamos tenerla fresca en nuestro corazón. Esa es la que le calla la boca a esas personas. Esa es la palabra que convence y no la nuestra. Entonces, queridos hermanos, los exhorto a que meditemos en esta palabra durante la semana y la vivamos, ¿de acuerdo? Amén. Amén. Vamos a dar gracias a Dios. Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, gracias por esta palabra, Señor. Es hermosa, es maravillosa. Te ruego que pues nos ayudes a comprenderla perfectamente, Señor, para después nosotros la podamos poner por obra. Ayúdanos, Señor, para que pues de esta manera obtengamos ese conocimiento que necesitamos y en el momento en que se requiera, nosotros podamos corregir a las personas que andan predicando un evangelio diferente, Señor. Danos esa gracia, danos esa sabiduría que necesitamos para poder hacerlo correctamente, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te pedimos que nos ayudes a vivir a nosotros que ya hemos entendido el verdadero evangelio de tu Hijo amado Jesucristo. Ayúdanos a vivir de acuerdo a como tú nos enseñas, en santidad, en obediencia, Señor, en humildad, en mansedumbre. Reconocemos que sin ti no lo podemos hacer, pero si tú nos brindas esa ayuda por medio de tu Espíritu Santo, nos darás la victoria, Señor. Muchas gracias por el día de hoy, Señor, y si es tu voluntad, te ruego nos permitas estar aquí la próxima semana. En el nombre de Jesús, amén. Amén.